¿Cómo están? Bueno, la idea de este video es mostrarles cómo hallar las fórmulas de área y volumen de cuerpos geométricos, ¿sí? Intentando que ustedes comprendan la fórmula y no la aprendan de memoria, ¿sí? Bueno, supongamos que tenemos algo así como este prisma recto de base rectangular, ¿sí? Que sería como una caja. Lo que vamos a hallar siempre es el área lateral, luego área de bases, área total, que va a ser la suma del área lateral más el área de base, y el volumen. Es importante que cuando ustedes hagan ejercicios, ¿sí?, de estos, como que ordenen las fórmulas, no hagan cuentas separadas por todos lados, ¿sí?, sino que ordenen las fórmulas, por eso justamente las vamos a aprender a pensar. Bueno, si tenemos esta figura que ven acá, el área lateral sería el área que de esta cara que está acá, la cara de atrás, ¿sí? Y la cara del costado. Eso sería el lateral, ¿sí? Todo lo que está por afuera lateralmente de la figura, ¿sí? En cambio, área de base es esta de acá arriba y esta de acá abajo, ¿sí? Bueno, entonces, lo que tienen que pensar es qué está formando esta área lateral. Si ustedes se fijan, tenemos un rectángulo acá, que sería A por C, ¿sí? Otro igual detrás, ¿sí? A por C detrás, y el que está de este costado y de este otro costado, que serían B por C y B por C, ¿sí? Entonces, el área lateral en definitiva es 2A por C más 2B por C, ¿sí? Bien, área de base. El área de la base es A por B, ¿sí? Porque es este por este, es un rectángulo que parece un paralelogramo, pero porque está en perspectiva, pero es un rectángulo, es A por B, ¿sí? Y lo tenemos dos veces, o sea, es dos veces A por B. Tienen que tener en cuenta en estas figuras que a veces les dice que, por ejemplo, es una caja sin tapa. Si es una caja sin tapa, vamos a hacer A por B solamente, sin la tapa, ¿sí? O si a esta figura le ponemos una pirámide acá arriba y tenemos que sacar el área lateral, no vamos a sacar el área que está acá arriba, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que ustedes aprendan a pensarlas más que aprenderlas de memoria, pues no siempre las que ustedes puedan saber de memoria se van a adaptar a lo que tienen que hacer. Bueno, entonces, una vez que tenemos el área lateral más y el área de las bases, el área total va a ser sumar todas estas áreas, ¿sí? 2 veces A por C más 2B por C más 2A por B, ¿sí? Bueno, esto, si lo pueden poner todo alargado, mejor. Bueno, y el volumen. Los volúmenes siempre son la superficie de base por la altura, ¿sí? Porque es como si esta base se repitiera, ¿sí? Si pudiéramos ir subiéndola como si fuese un ascensor a esta base, eh, toda esa altura iría siendo todo el volumen. El volumen es todo lo que tenemos adentro, ¿sí?, de esta caja. A ver, para que ustedes entiendan, las áreas es lo que supongamos que esto es un cuarto, ¿sí?, que tenemos que pintar. El área es el área de las paredes, ¿sí?, que nosotros tenemos que pintar, tenemos que saber el área para saber cuánta pintura necesitamos. En cambio, el volumen es lo que está adentro, es cuánto nos entra ahí adentro, ¿sí? Cuánto, por ejemplo, si tuviésemos que llenarlo de líquido, cuánto líquido entra ahí adentro, ¿sí? Que no tiene que ver con las paredes, sino que tiene que ver con el espacio que queda adentro, ¿sí? Entonces, importante diferenciar área, que es las paredes, son las paredes, si es algo, una figura plana, y el volumen, que es el espacio que queda formado adentro. Bueno, entonces, siempre para sacar los volúmenes, y esto ya es en general, o sea, lo que estamos viendo en esta figura nos va a servir para todas, por eso me tomo su tiempo, es hacer el área de la base por la altura, como si la base subiera como un ascensor y fuera
llenando todo este volumen, ¿sí? Entonces, área de base es A por B, pero por la altura, que sería por C, ¿sí? En definitiva, siempre vamos a hacer área de base por altura, si lo quieren tener como recordatorio. Bueno, el cubo, habiendo visto el anterior, es muy fácil, ¿no? Porque el área lateral esto es A acá y A acá, o lado y lado, si son todos los lados iguales. Así que lado por lado, ¿sí? Para esta cara por 2, pero como esta cara de frente y la cara de fondo también es lado por lado, o sea, A por A, tenemos como área lateral 4 A por A, o sea, 4 A al cuadrado, ¿sí? Y el área de la base son 2 A cuadrado. O sea que tenemos en total, ¿cuántas caras? 6 caras de A cuadrado. Y el volumen es el área de la base, ¿sí? Área de base por altura, como dijimos antes. Y en este caso el área de la base es A por A y luego por A. O sea, A al cubo o muchas veces lado al cubo lo van a ver, ¿sí? Bueno, muy bien. Sigamos pirámides rectas. Las pirámides tenemos como áreas laterales, tenemos estos triángulos, ¿sí? Y estos triángulos son base por altura, ¿sí? Un triángulo es base por altura, pero ¿qué es lo que pasa? No tomamos la altura de el cuerpo, ¿sí? De esta pirámide, porque la altura de la pirámide está acá, perpendicular a la base, sino que tomamos esta altura del triángulo que se llama apotema, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lado por apotema dividido 2, porque es base por altura dividido 2. Vamos a usar la fórmula tradicional de triángulo, ¿sí? Base por altura dividido 2. Bueno, entonces vamos a usar, vamos a llamar a este lado A y a este lado B. Si justo es de base cuadrada, bueno, más fácil todavía. Pero si no llega a ser base cuadrada y es una base rectangular, como parecería ser esta, ¿sí? A este le llamamos A y a este le llamamos B, ¿sí? Entonces, vamos a hacer base, o sea, A por apotema dividido 2, A por apotema dividido 2, pero por 2, porque tenemos esta cara que está acá y tenemos la otra cara que está acá. Y luego más B por apotema dividido 2 por 2. Tengan en cuenta que estos dos, este 2 y este 2 se puede simplificar, este 2 y este 2 se puede simplificar, o sea que es A por apotema más B por apotema, si tuviésemos que decirlo en forma reducida a la fórmula. Pero esto a mí me interesa que ustedes puedan verlo así, porque es la forma como de entender por qué nos va a quedar después A por apotema más B por apotema. Y si llegan a ser todos los lados iguales, o sea, si es A y A, será A por apotema dividido 2 por 4, o sea, nos queda 2 A por apotema. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan esto. Después simplifican y todo a esa cuenta. Bueno, luego viene el área de la base. El área de la base es base por altura, es un rectángulo, ¿sí? Esa es fácil. B por A o A por B. Y fíjense que tenemos una sola base, ¿sí? No tenemos como los otros que teníamos arriba y abajo, sino que tenemos la base, ¿sí? Acá debajo, nada más. Bueno, y el área total va a ser el área de la base, área de base, más área lateral, ¿sí? Así que bueno, tendríamos que hacer la cuenta. Si quieren, se puede poner A por apotema, ya pensando en haber simplificado, ¿sí? Más B por apotema, más B por A, ¿sí? Sería la forma ya habiendo simplificado. Muy bien, y el volumen, siempre todas las figuras que terminan en punta, sea la pirámide o sea el cono, ¿sí? Va a ser como si tuviésemos un prisma recto de base rectangular, en este caso, cuadrada, ¿sí?
pero a ese volumen lo vamos a hacer dividido 3. O sea que es superficie de base por altura dividido 3. Entonces, área de base por altura dividido 3. En este caso sería A por B por H, y esta sí es la H que tenemos acá, ¿sí? La altura del cuerpo, esta que está acá, ¿sí? La que es perpendicular a la base. Y a eso lo vamos a hacer dividido 3, ¿sí? Superficie, área de base por altura dividido 3, o A por B por H dividido 3. Bueno, muy bien, pasemos a los siguientes. Tenemos ahí al cilindro, ¿sí? El cilindro está compuesto por dos círculos, sus áreas de base serían dos círculos, ¿sí? Y esto es lo mismo que en el caso anterior. Si nos llegan a decir que es como un vaso donde no tenemos el área de arriba, ¿sí? Vamos a calcular una sola área. Pero si nos piden un cilindro cerrado, ¿sí? Sería pi por radio cuadrado y pi por radio cuadrado, ¿sí? O sea, son 2 de pi por radio al cuadrado, ¿sí? Voy a ponerlo entre paréntesis al pi por radio al cuadrado para que se entienda. Son 2 veces pi por radio al cuadrado, y a veces es pi por radio al cuadrado solo si solamente tenemos una tapa. Bueno, el área lateral. ¿Qué es lo que pasa con el área lateral de un cilindro? Si nosotros hiciéramos un corte, ¿sí? Nos quedaría, a ver, se los voy a dibujar acá, nos quedaría haciendo un corte un gran rectángulo, ¿sí? Alguna vez ustedes construyeron estos cuerpos y tuvieron que hacer un rectángulo para poner alrededor del círculo, o sea, alrededor de la base. Acuérdense en segundo año, cuando construían este tipo de figuras. Entonces, a este rectángulo lo ponían alrededor del círculo, ¿sí? Bueno, o sea que el lado, ¿sí? El lado que tenemos acá del rectángulo coincide con la circunferencia del círculo, ¿sí? O sea que el lado del rectángulo es 2 por pi por radio, ¿sí? 2 pi radio, porque pues 2 pi radio o pi por diámetro es toda la longitud del círculo. Y por otro lado está la altura, ¿sí? Que la altura también la podemos llamar en este caso, que es la generatriz de esta área lateral, ¿sí? Pero vamos a llamarlo altura, no vale la pena mezclarnos acá, porque en el cono sí va a ser importante que es el área, la altura lateral es la generatriz, pero acá como coinciden la altura y la generatriz, vamos a llamar altura directamente. Entonces, 2 pi por radio porque coincide con toda esta vuelta, ¿sí? El lado de este rectángulo que nos queda formado con el área lateral por altura. Entonces, como es base por altura, ¿sí? Un rectángulo, sería 2 por pi por radio por altura, ¿sí? 2 por pi por radio por altura. A esto, si quieren ponerlo entre paréntesis, pueden, si no, no es necesario. 2 por pi por radio por altura es la altura, es el área lateral, ¿sí? El área de las bases, 2 por pi por radio al cuadrado. Y el área entonces total va a ser el área de los dos círculos que tenemos de base, ¿sí? O sea, 2 por pi por radio al cuadrado más 2 por pi por radio por altura, ¿sí? O sea, superficie base más superficie lateral. Y el volumen es bien sencillo, es como hacíamos en las cajas, ¿sí? Que es la superficie de la base por la altura, porque esta base, que es un círculo, ¿sí? Es como si hiciéramos como un ascensor, va subiendo, subiendo y va formando todo. A ver si se los puedo mostrar de alguna manera. Este círculo va formando toda la figura, bueno, no me sale bien con el mouse, va formando toda la figura en la medida que podemos decir que va subiendo, ¿sí? Entonces, si a este círculo lo repetimos toda la altura, ¿sí? Forma todo el volumen que tenemos ahí adentro. O sea, es pi por radio al cuadrado por altura.
¿sí? Superficie de base por altura. Bueno, el cono. El cono tenemos como base un círculo, ¿sí? Pi por radio cuadrado. Así que en este lugar tendremos pi por radio al cuadrado. Y esta parte de acá del círculo, o sea, el área lateral del círculo, cuando la abrimos, queda formado como si fuese un cono. Bueno, no, un cono no, como si fuese un triángulo, ¿sí? Pero un triángulo con base circular, ¿sí? Así. A ver si se entiende. Voy a tratar de dibujarlo mejor. En este triángulo, ¿sí? Tenemos este lado que es que coincide con el círculo, ¿sí? Acá, si ustedes hicieron esto cuando eran más chicos y construyeron un cono, ¿sí? Todo este lado de especie de triángulo coincidía con todo el círculo, ¿sí? O sea, todo este lado era 2 por pi por radio, ¿sí? Perdón, sí, 2 por pi por radio, o sea, toda la longitud de la circunferencia. Acá, que se note bien, pi es por radio. Bueno, y acá no tenemos, si ustedes se fijan, la altura lateral, o sea, la altura que sería la altura de esta especie de triángulo, no es la altura del cono, sino que es esta que se llama generatriz, ¿sí? Como en el triángulo de las pirámides estaba la apotema, acá está la generatriz. Generatriz. ¿Sí? Slant es en inglés, ¿sí? Bueno, entonces tenemos 2 por pi por radio por generatriz y como en cualquier triángulo, si yo hago es base por altura dividido 2, ¿no? O sea que es 2 por pi por radio por generatriz dividido 2, porque es base, esto sería la base por la altura, que es la generatriz, dividido 2. ¿Qué es lo que pasa acá? Como tenemos todos 2 por pi, por radio, por generatriz, podemos simplificar el 2 y el 2, ¿sí? Y nos queda pi por radio por generatriz, ¿sí? La parte del área lateral. Pi por radio por generatriz. Si quieren anotarlo con el 2 incluido, no hay ningún problema, para que se entienda bien. Es base por altura dividido 2, o sea, base 2 por pi por radio por generatriz dividido 2, ¿sí? O pi por radio por generatriz. Anótenlo como ustedes prefieran, ¿sí? Bueno, y entonces llegamos ahora sí al área total, que el área total incluye el área lateral, pi por radio por generatriz, pi por radio por generatriz, más pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Bueno, finalmente llegamos al volumen y el volumen repite el volumen de la pirámide, o sea, superficie de base por altura, pero como termina en punta, dividido 3, ¿sí? Entonces, superficie de base o área de base por altura dividido 3. El área de la base era pi por radio cuadrado, pi por radio al cuadrado, por altura, y ahora sí la altura del cuerpo, dividido 3, ¿sí? O 1/3 de pi por radio cuadrado por altura, también lo pueden ver así escrito y está perfecto. Bueno, vamos llegando al final. Tenemos la esfera. La esfera no tiene área de base, ¿sí? Y no tiene área lateral, tiene un área total final, ¿sí? Y esa área total, a ver, para que ustedes lo recuerden de una manera fácil, son 4 para tapar toda el área lateral, son 4 círculos, ¿sí? O sea, para que ustedes recuerden, es 4 círculos que tienen radio igual que la esfera, o sea que son 4 por pi por radio al cuadrado, ¿sí? Así les va a ser fácil recordar esta fórmula, son 4 círculos. Y en el caso del volumen, son 4 conos, ¿sí? Son 4 conos
y con una particularidad de estos conos, que la altura y el radio son iguales, ¿sí? Entonces, a ver, voy a borrar esto que está acá para poder mostrárselos. Son 4 conos cuya altura y área son iguales. Entonces, tenemos los conitos y el radio y la altura, radio y altura iguales. Entonces, si pudiéramos llenar estos conos de agua, y que seguramente deben haber hecho la experiencia cuando eran más chicos, si podemos llenar estos conitos de agua y ponerlos dentro de la esfera, ¿sí? Con 4 conos la llenaríamos de agua, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando en este caso ya de volumen, de lo que entra dentro. Entonces, si son 4 conos, va a ser 4 de pi por, y fíjense que acá era radio al cuadrado por altura, pero como ahora el radio y la altura son iguales, es radio al cuadrado por radio, o sea, radio cubo. 4 pi por radio al cubo, ¿sí? Dividido 3, porque son conos, 4 conos. También lo pueden ver como escrito como 4 tercios de pi por radio al cubo, eso es lo mismo que a esta ponerla como 1 tercio de pi por radio al cuadrado por la altura, también es lo mismo, ¿sí? Bueno, chicos, espero que hayan entendido cómo hallarlas, ¿sí? Porque frente a un problema, lo más sencillo es pensar cómo es la figura, ¿sí? Y hacer las fórmulas que estar acordándose de las fórmulas. Además, si les cambian algo, como decirles, bueno, le saco una base, ¿sí? O algo así, si ustedes las comprenden, saben qué parte no va de toda esta fórmula, ¿sí? En cambio, si las saben de memoria y no entienden cómo es más complicado. Bueno, espero que hayan entendido. Nos veremos en otro video.